Bueno, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas que llamamos Constitución y Reforma, que les proponemos aquí desde Santa Fe Canal para escuchar posiciones y argumentos respecto de uno de los temas que hoy se está debatiendo en la provincia de Santa Fe, que justamente es la reforma constitucional. Y lo planteamos en un momento en el cual hay varias cuestiones que se empiezan a alinear para que se plantee esta discusión. Una tiene que ver con un aniversario, y es que estamos en el año en el que se cumplen 60 años justamente de la última reforma que tuvo la Carta Magna de la provincia de Santa Fe, quedando bastante a destiempo de la actualización que tuvo la Constitución Nacional, pero además porque se da una situación política que hacía mucho que no se daba, y es que hoy en la legislatura provincial ya hay 10 proyectos presentados de distintos espacios políticos que proponen abrir justamente este diálogo. En el programa anterior eran 9 los proyectos, ahora ya son 10. Bueno, y una de las que presentó un proyecto es la diputada que nos acompaña en el día de hoy, Matilde Bruera, en representación del peronismo. ¿Cómo le va, Matilde? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bienvenida. Gracias. A este canal. A ver, una de las preguntas iniciales que hacemos siempre es ¿por qué ustedes presentan el proyecto y qué evalúan que hace necesario justamente que este debate se dé en la provincia de Santa Fe? Bueno, algo vos anticipabas, es importantísimo porque la Constitución de la provincia de Santa Fe data del año 1962, o sea, es muy vieja. Estábamos en otro momento jurídico y político. Fue un momento, la Constitución del 62, si bien fue parte de un proceso democrático, estaba proscripto un partido político que era el peronismo, o sea, una democracia condicionada, y se termina de aprobar cuando ya se había dado el golpe de Estado. Tal es así que sale publicada, se aprueba y sale inmediatamente publicada en los diarios antes que en el boletín oficial, ¿no? Obviamente es viejísima, ha evolucionado mucho la concepción del Estado, la concepción de la democracia, las cuestiones de género. Nosotros tuvimos un proceso de reforma constitucional muy interesante y que se desarrolló progresivamente en los años posteriores, que fue la reforma del 94. La reforma del 94 en Argentina tiene la particularidad de haber incorporado el derecho convencional, o sea, el derecho de los tratados internacionales de derechos humanos. Y esos tratados tienen vigencia según la interpretación de los organismos que los aplican. O sea que es un derecho, son derechos humanos progresivos. Se van ampliando y se van ampliando los derechos progresivamente de acuerdo a las interpretaciones, ya sea del sistema internacional o del sistema interamericano. Ahora, ¿qué ha perdido la provincia en todo este tiempo al no tener esos derechos y esas garantías actualizados, específicos en la Carta Magna? ¿Qué se ha quedado atrás en la provincia y cómo se lo puede modificar ahora? Los dos aspectos. En primer lugar, la parte dogmática de la Constitución, porque como te decía, en derechos y garantías se ha ampliado mucho. Una de las cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de género. Claro. Tiene otra visión hoy, las cuestiones de los pueblos originarios, las cuestiones de la discapacidad, eso ha quedado atrasado. Si bien obviamente la Constitución Nacional nos obliga, pero igualmente, ¿no? Es vinculante, pero la Constitución provincial ha quedado atrasada. Y también el diseño del Estado, ¿no? Ya sea, nosotros tenemos una legislatura donde el que gana se lleva 28 cargos y los demás 22 se reparten entre todas las fuerzas minoritarias. Eso es algo muy antidemocrático, muy desactualizado. Casi todos los proyectos coinciden en modificar ese artículo de integración de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Nos metemos ya de lleno entonces en su proyecto y sí. Esto era uno de los puntos centrales para ustedes, que es justamente una reforma, lo están planteando tanto para el Poder Legislativo como también para el Poder Judicial. Sí. La composición de las cámaras, de las dos cámaras, es una de las modificaciones que piden ustedes. Sí, todos los proyectos son contestes en esto, casi todos. La integración de la Cámara de Diputados, obviamente, como recién te expliqué, hay que modificarla. Hay discusión sobre unicameralidad o bicameralidad.
Yo creo que esa es una discusión interesante, sobre todo por los cuestionamientos que viene sufriendo el Senado como freno de los proyectos legislativos, pero bueno, si bien se ha pactado políticamente no tocar la bicameralidad, sí hay distintas definiciones del Senado. En mi proyecto yo propongo la integración de 3 senadores, como es el modelo nacional. Por departamento. Sí, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Eso sería una propuesta. Y en el Poder Judicial también. El Poder Judicial obviamente necesita una actualización y en ese sentido sí, yo vengo de una carrera judicial. Yo antes de ser diputada fui defensora federal y conozco bastante y además integro un movimiento que se llama Justicia Legítima, que se organiza en el año 2012 para cuestionar la democratización, para plantear la democratización de la justicia, de la administración de justicia y el acceso a la justicia de los sectores populares, ¿no? O sea que a mí me interesa mucho la reforma judicial. Nosotros lo que proponemos es, bueno, por empezar, reformar la Corte, en el mismo sentido que se está proponiendo a nivel nacional. Santa Fe tiene una corte par, además. Nosotros tenemos una corte par, claro, la propuesta mía es que se amplíe la corte, no establezco, porque hay que dejar claro que lo que nosotros estamos proponiendo no son proyectos de constitución, sino estamos planteando una ley que habilite a debatir estos temas en el sentido que nosotros indicamos. Que después lo hace la Convención Constituyente. Después lo hace la Convención Constituyente. Entonces yo lo que planteo es que hay que ampliar la Corte, no le pongo número, será debate de los constituyentes, pero sí que tiene que ser impar y tiene que tener integración de género, perspectiva de género en la formación y decisión de sus miembros, pero además integración paritaria, ¿no? Hay un punto que usted marca respecto del Poder Judicial y es la temporalidad de los cargos de los jueces. Le pone un plazo. Sí, los jueces no pueden ser eternos como son ahora, que como dicen que se mueren siendo jueces, porque el límite son 75 años, pero se extiende. No, yo creo que el plazo de un juez, de un fiscal o de un defensor, yo propongo 10 años. O sea, propongo la temporalidad. Propongo 10 años, puede ser menos, puede ser más, pero propongo la temporalidad de los jueces, de los fiscales, de los defensores. Ahora, Matilde, son discusiones que a priori cuando uno las piensa, las escucha, dice, esto va a ser dificilísimo de que pueda avanzar. No sé, porque hay mucha coincidencia. Juicio por jurado también se propone. Por ejemplo, juicio por jurado están de acuerdo casi todos. En la reforma del Poder Judicial también hay distintas opiniones, pero incluso no hay tantas opiniones disidentes. Hay opiniones que proponen algunos aspectos, otras que proponen otros. Yo creo que en la provincia de Santa Fe urge cambiar el sistema de selección de los jueces. Creo que en esta provincia no hay Consejo de la Magistratura, yo propongo crear un Consejo de la Magistratura y también un mecanismo de selección de fiscales y defensores, ¿no? Algunos de los cuestionamientos que hoy tienen tanto el MPA como los defensores o como los jueces es justamente las vinculaciones políticas, porque el sistema de selección no es transparente. Y yo no sé si no se llegará a esto, es parte del debate. Pero sí, en casi todos los proyectos hay un planteo de reformar la justicia, ¿no? Ahora, en esta previa, en el armado de los proyectos, de las consultas que ustedes realizan también, me imagino que deben hacer consultas también con el Poder Judicial. ¿Creen que puede haber un acompañamiento? Porque me imagino, a ver, para una reforma constitucional que impacta en toda la vida institucional de la provincia, es necesario acuerdos no solo en el Poder Legislativo, sino el Ejecutivo se tiene que acoplar y también el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial es uno de los, debería acompañar. De todas maneras, lo que tiene que haber acuerdo es entre los constituyentes. Claro. Pero sí, pero además estos son debates que están dentro del Poder Judicial. Por eso yo te mencionaba el movimiento al cual yo pertenezco, que es Justicia Legítima, porque esto se viene discutiendo. Tal es así que en Santa Fe se ha reformado el sistema de procedimiento penal, por ejemplo, sí. Si bien más tarde que en otras provincias, pero por lo menos se ha logrado. Pero, por ejemplo, un sistema de selección más transparente de los jueces, creo que van a estar todos de acuerdo. Sí. A lo mejor puede ser un tema de debate la temporalidad, pero bueno, un debate que habrá que afrontarlo y habrá que ver qué consenso se logra. Bueno, otro tema muy espinoso y que aparentemente siempre fue como un poco el filtro o el freno para que la reforma constitucional avance, que es la reelección o no del gobernador. Ustedes dicen sí
pero no indefinida. No, en eso también hay bastante consenso entre todos los proyectos. Nosotros proponemos la reelección del gobernador, nos parece que 4 años es un periodo muy corto. La mayoría de los proyectos coinciden. Obviamente, si se reforma ahora, la reelección no sería para el próximo periodo. Claro, están porque si no estaríamos haciendo... políticas, ¿es eso? Claro, para evitar especulaciones políticas. No es a medida de nadie la reforma. Pero sí se propone para el otro periodo, para el posterior, que haya reelección del gobernador por un periodo. Y del gobernador y vice, ¿no? Y en todo caso, para volver a reelegirse tendrá que haber periodos intermedios. La corro un poquito ya de la cuestión más institucional para preguntarle un poco respecto de los derechos ambientales, porque también tienen un apartado muy importante ustedes en el proyecto y esas cuestiones que a veces parecen, uno habla bueno, del derecho ambiental y a veces no hay referencias claras de qué es. Bueno, en la provincia de Santa Fe estamos teniendo un problema muy grande desde hace mucho tiempo respecto de los incendios, de las quemas de pastizales, el problema de los humedales. Digo, ¿cómo puede ayudar, por ejemplo, en esto que es muy concreto y que para la gente en la vida cotidiana es un problema enorme y para el ecosistema también, la reforma constitucional? Bueno, yo soy rosarina y sufro el humo y por eso estoy un poco afónica. En mi proyecto planteo todo un programa de reforma ambiental, ¿no? El tema de los humedales, el tema de los agrotóxicos, el tema del agua, o sea, un programa que desarrolla los puntos fundamentales de los problemas, el tema de los residuos, de la administración de los residuos. Todo un programa, lo que planteo es todo un programa de desarrollo de los principales principios de protección del ambiente. ¿Cree que puede ser complicado eso en términos también, la discusión en términos, económicos? Porque hay sectores también económicos que pesan mucho en lo que está sucediendo. Son discusiones que, lo mismo, tienen que quedar ya para la convención. ¿Se están tocando ahora? Son principios que están en los tratados internacionales, además, que obligan a Argentina. Por eso nosotros planteamos que los que están generando las quemas deberían tener sanciones muy severas, incluso sanciones penales. No es que no exista. Nosotros lo que estamos proponiendo, en parte, es lo que establecen las convenciones internacionales de protección del ambiente. Así que los que están en contra tendrán que adaptarse. Pero son temas que no pueden dejar de discutirse en este momento, donde uno de los problemas más graves es que estamos destruyendo el ambiente, y este es un problema a nivel planetario. Y también en nuestro país, que es un país productivo, la producción tiene que ser sustentable, respetuosa del ambiente, y en eso por supuesto que va a haber que modificar formas de producción, lo cual no quiere decir que se obstaculice la producción. Hay estudios en la universidad donde incluso se demuestra que la producción sustentable es mucho más rentable que algunas formas de producción que se están utilizando ahora, que a lo mejor especulativamente en el momento parecen rentables, pero a la larga destruyen hasta el propio rendimiento de la forma de producción, ¿no? Así que creo que es insoslayable ese debate. Matilde, arrancábamos contando que hoy en la legislatura hay 10 proyectos. Es algo que no había sucedido en los últimos años, esa unión, si se quiere, en la visión de varios espacios políticos, pensando y planteando que es necesaria la reforma. Estuvieron reunidos con la comisión que lo está trabajando. Ahora, ¿qué perspectivas creen que hay de que se logre tratar en lo que queda del año? Bueno, la verdad que el proceso hasta ahora ha sido interesante y positivo. Uno inicia este proceso sabiendo que es necesario y que es obligación nuestra porque nos obliga la Constitución Nacional a hacer esta reforma. Hasta ahora los pasos han sido positivos, porque el solo hecho de que se hayan presentado 10 proyectos demuestra que hay mucho interés y hay mucho reconocimiento de la necesidad. Y hasta ahora los pasos han sido en avance, porque se organizó una comisión técnica que ha hecho un dictamen. El dictamen fue tratado en la semana anterior y fue aprobado por unanimidad por todos los que estábamos, salvo quienes no están de acuerdo con la reforma, por supuesto, pero todos los demás aprobamos el dictamen. El dictamen se va a tratar mañana, en la sesión de mañana,
y va a conseguir los votos suficientes para que sea aprobado. Así que hasta ahora los pasos son todos pasos adelantes. Esto es paso a paso, batalla a batalla, veremos. Yo tengo esperanza que logremos realmente una reforma constitucional. Recién usted marcaba, bueno, excepto quienes no están de acuerdo. Entre los argumentos de quienes no están de acuerdo dicen, bueno, no es momento, hay cuestiones muy urgentes a debatir antes de embarcarse en un proyecto como el de la reforma. Yo creo que es al revés el argumento. En primer lugar, siempre hay cosas urgentes y cosas importantes, y una de las cuestiones importantes es tener los instrumentos jurídicos para solucionar los temas urgentes. Entonces, las quemas son un tema urgente, hay todo un programa ambiental en la reforma constitucional. La inseguridad es urgente, hay un programa de seguridad democrática en la reforma constitucional. Yo creo que es al revés. Con esta reforma constitucional se están abordando seriamente los temas más urgentes. ¿Tienen pensado realizar audiencias públicas? Sí, están organizadas 2 audiencias públicas para empezar. Las audiencias públicas van a tener justamente una característica, ya que los proyectos, casi todos proponemos formas democráticas de participación. Bueno, en las audiencias públicas se va a invitar a la sociedad, a las organizaciones sociales, también a opinar sobre los temas en que les interese o que tengan conocimiento o que tengan expertise o experiencia. Así que creo que va a ser un debate que va a involucrar a la sociedad, que es lo que nos interesa, porque justamente la búsqueda es la búsqueda en este momento tan crítico y con tantas urgencias, justamente pensar más profundamente cuáles son las soluciones a esas urgencias. Matilde, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias.